Buenas noches, mi nombre es Carlos Bernal, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. En la noche de hoy explicaré la tarea 2 de la materia de instrumentación. Primero que todo me voy a identificar mostrando mi cédula. Mi nombre es Carlos Francisco Bernal Valdés. Ok, hice esta pequeña presentación para presentar el ejercicio. Dice así. Me tocó la etapa de filtrado. Hice una etapa de filtrado empleando para ello un amplificador operacional de propósito general, un LM324 o un TL084 para configurar un filtro activo de segundo orden, teniendo en cuenta que si el grupo colaborativo es impar, el filtro tiene una frecuencia de corte de 100 Hz. Entonces dice, para este diseño se ha seleccionado diseñar un filtro pasabajo activo de segundo orden MFB usando el amplificador operacional TL084. Se diseñará de tal manera que sea una aproximación a Butterworth, por ende tendrá un factor de calidad que por tabla nos da que es 0.7071 y una constante K igual a 1, una ganancia de A igual a 1, se definirá un condensador, el C1, como de 1000 nanofaradios para el siguiente diagrama. Entonces, como podemos ver, ese es el diagrama o el diseño del circuito que vamos a utilizar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es eh, el primer paso, que digamos que lo primero que se debe hacer es hallar R3, donde la fórmula nos dice que Q, que es el factor de calidad que es de 0.7071, A, que es la ganancia igual a 1, sobre pi por K, que es una constante igual a 1, la frecuencia de corte, que para este caso según el ejercicio son 100 Hz, y el condensador C1, que pues ya se definió que va a ser de 1000 nanofaradios. Entonces digamos que reemplazamos en la fórmula todos estos valores y tenemos que nos da una R3 de 4501. Aquí pues vemos también cómo fue utilizando la calculadora. Ahora lo que vamos a hacer es seguir a el paso 2, que ahora es eh, ya podemos hallar C2 utilizando, utilizando la fórmula que nos aparece aquí en la pantalla. Reemplazando, pues tenemos que el condensador C2 es de 250 nanofaradios. Tenemos acá la explicación o utilizando la calculadora que pues nos da el resultado en orden de los 250 nanofaradios. Luego de esto pasamos a hallar, o yo lo he nombrado paso 3, y es hallar básicamente R1, R2 y R4, que es reemplazar las fórmulas, en las fórmulas los valores anteriormente hallados, y como podemos ver aquí en la calculadora pues tenemos la comprobación de que estos datos están bien, ¿no? Más adelante, al final antes de terminar este video o al finalizar esta presentación, voy a mostrar la simulación en Proteus. Sin embargo, eh, la simulación en Proteus, pues eh, tenemos que, de acuerdo con la información que brinda el fabricante del dispositivo, la alimentación del amplificador operacional se encuentra en un rango de voltaje de menos 18 hasta 18 voltios. Entonces nosotros para verificar que la salida del filtro conserve los 13 voltios necesarios, se alimenta con 15 voltios y la simulación en Proteus está tal cual como la estoy mostrando en la pantalla, pero vale recordar que la teoría dice que un filtro pasabajo activo de segundo orden MFB, como su nombre lo dice, solo permite el paso de frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. Entonces, esto está compuesto por 7 elementos, 2 condensadores, eh,
dos condensadores, que en este caso pues es lo que tengo como C31 y C32. Eh, tengo eh, cuatro resistencias, el amplificador operacional. La entrada es por la resistencia R1, o en este caso R31, y la salida se toma de la salida se toma de la salida del amplificador operacional. Entonces dice que eh, pues en la teoría se conoce como activo porque tiene un elemento activo que es el amplificador operacional. Es de segundo orden porque tiene dos elementos reactivos a los dos condensadores y se llama MFB pues por la doble retroalimentación que presenta el circuito. Entonces, como esto ha sido un paso a paso de los ejercicios que mis compañeros han explicado en otros videos, pues lo que tenemos hasta el momento, hasta este paso, es que primero tenemos un circuito de equilibrio, en equilibrio utilizando un puente Wheatstone. Luego tenemos la etapa de amplificación utilizando un amplificador de instrumentación, una AD620, y la tercera etapa, que es la mía, es la etapa de filtrado utilizando un amplificador operacional, un LM324 o un TL084. Esta imagen de Proteus ahora se las voy a mostrar. Digamos que en el Proteus ya tenemos compilado o organizado pues todos los pasos que debemos cumplir con esta tarea. Mm, Y esta es la respuesta en frecuencia de la simulación de Proteus, teniendo en cuenta que las principales características son que la salida es inversa respecto a la entrada, o sea, al medir en la salida debemos tener un signo menos en función de la transferencia y una ganancia que no puede ser menor, igual o mayor a 1. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la presentación. Voy a mostrar eh, la simulación en Proteus. Tenemos que Proteus, sí, entonces tenemos aquí que en Proteus, como les mostré, pues y como dice la, la teoría, la salida eh, es un valor negativo. Cumpliendo con el amplificador, pues debemos tener una entrada de más o menos 15 voltios para garantizar la operación. Y estas son las resistencias que hallé, y el condensador que teníamos anteriormente o se definía desde el comienzo, y el cálculo del segundo condensador, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos nosotros aquí todos los paso a pasos de, de las etapas que hemos hecho, y, y lo que tenemos aquí es básicamente la respuesta en frecuencia de, del filtro, ¿no? Entonces, que nos dice acá que a los 76.4 Hz tenemos aquí la atenuación de la amplitud. Entonces, bueno, aquí pues está operando, digamos, está cumpliendo con todo lo que se pide del ejercicio. Entonces, muchas gracias, feliz noche.